Bienvenidas y bienvenidos a Club Bienestar Podcast. Hoy día tenemos una invitada muy especial y ha estado en varias oportunidades con nosotros hablándonos de distintos temas. Y hoy día nos va a hablar de un tema muy interesante para todos los terapeutas, que es la sanación pránica como profesión. Vamos a hablar hoy día con Gloria Mercado, que queremos recibir. Hola, Fuerte aplauso. gracias. Muy feliz de tenerte una vez más. Hemos tenido conversaciones muy interesantes de distintos aspectos de la sanación pránica. Y hoy día vamos a hablar de algo que tal vez mucha gente no lo tiene tan claro, de que en realidad cuando uno tiene amor por las medicinas complementarias, ¿verdad? Amor por ayudar a los otros y se compromete como, de alguna manera, como carrera, ¿verdad? De estudios en distintas áreas. Yo sé que tú también eres acupunturista y manejas otras medicinas complementarias. Realmente puede convertir este trabajo como una profesión, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha sido tu tránsito y tu camino en sanación pránica para convertirte realmente ahora en una profesional que se dedica 100% al trabajo terapéutico con otros usando esta herramienta de la sanación pránica? ¿Cómo ha sido tu camino? Ha sido un camino largo y bastante inesperado, la verdad. Mira, Mi profesión original, yo soy ingeniero constructor y constructor civil. ya. Y estuve 18 años en construcción y en un periodo en que quedé sin trabajo por primera vez y que fue largo, me di cuenta que necesitaba saber hacer algo más. Y no sabía qué era lo que necesitaba saber hacer. Pero yo creo que por primera vez le hice caso a la intuición y empecé a estudiar cosas inusuales, como la medicina china inicialmente. Y a medida que iba estudiando y iba aprendiendo, iba viendo resultados, me empezó a gustar mucho. Increíble, pero cierto. Nunca pensé que iba a dejar la construcción, partamos por ahí. Si esto era como para rellenar en caso que no tuviese pega de construcción. Y llegué a un punto en donde quedé sin trabajo en construcción y estaba terminando medicina china. En ese tiempo atendía a domicilio. Y no sé, pillaba 15 días sin pega y dije, señor, ¿será el minuto de cambiarme de pega? Cosa que no había pensado en la vida. Y me empezaron a aparecer pacientes increíbles. Alguien le contó que dijo que yo hacía algo que servía, no sé para qué. Y finalmente terminé teniendo mi propia consulta entre medio. En la escuela en la que terminé de estudiar me ofrecieron trabajo y me fui a trabajar con ellos, con don Luis Pedrero, que tuve entrevistas hace... Sí, estuve 7 u 8 años trabajando con ellos. Ya. Una linda carrera hice en la escuela, muy agradecida. Y mientras trabajaba en la escuela empecé a recibir pacientes que además se atendían con sanación pránica. Ya. Teníamos pacientes comunes. Ahí recibiste el vínculo de... Y empecé a tener la necesidad de saber y atender con sanación pránica y no tenía idea de lo que era. O sea, la intuición es muy rara. Hasta que llegó un sanador pránico a atenderse en acupuntura. ¿Ya? Y le dije, necesito el dato. ¿Saber cómo funciona? Claro. Y llegué a Prana Vida. Ya. Y a atenderme. Llegué como paciente. Necesitaba saber qué era esto de la sanación pránica. Me atendió el profesor. Y sentí cambios. Esto fue ya fue hace un montón de años. ¿Pues hace cuánto empezaste? ¿Hace como cuánto? 6 años. En 2017, por ahí. Claro. Y me sentí mejor. Y pregunté si habían clases, y habían clases. Y empecé a estudiar, igual como partí con la medicina china, sin saber que me iba a gustar y en qué consistía. Partí con sanación pránica y ha sido hasta el día de hoy un excelente complemento. Bueno, en este rato que me quedé sin pega nuevamente de construcción y pregunté si era el minuto de cambiarme de pega, ¿Sí? Nunca más volví a la construcción, hasta el día de hoy. Y esto fue el año 2009. Desde entonces que estoy trabajando en medicinas complementarias, medicina integrativa. Y es una carrera maravillosa, maravillosa. Uno crece con los pacientes, uno mejora con los pacientes. A uno le cambia la vida junto como le cambia la vida al paciente. Es muy bonito. Y en la medida que uno es un buen profesional, es dedicado, hace las cosas con ganas y además estudia, no solamente intuición, uno puede ser profesional en esta área y vivir de esto como lo hago yo hoy día. Me ha ayudado mucha gente, por supuesto. Claro. Y además de eso, sí. Porque a veces tú mencionas algo muy importante, que es el tema de cómo uno puede llegar, porque
claramente aquí hay un tema económico importante, o sea, uno quiere dedicarse profesionalmente, significa también, como decimos en Chile, parar la olla en todos los niveles, ¿no? Entonces, tener una realización con el trabajo, económica, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser terapeuta profesional y de la consecución de los pacientes, ¿cómo yo consigo a los pacientes? Yo te escuchaba que parece que tú mencionaste algún tipo de estrategia, que es como que un paciente le comente al otro de los buenos resultados que tuvo y ese te traiga al otro. Así es. Así ha sido tu experiencia, Así ¿no? ha sido mi experiencia. No pones avisos en los diarios ni en revistas, solamente referidos como... Claro. De hecho, yo creo que ahora tengo Instagram. Pero ni siquiera hablo de mi profesión, sino que publico cosas que son útiles a la vida. Y frases que ni siquiera digo yo, sino que busco a alguien que haya dicho algo clever, que sea útil de aplicar, y lo publico. ¿Y te sientes realizada como terapeuta en términos económicos, en términos de, no sé, intelectuales, espirituales, dedicándote a la medicina complementaria? Yo soy una agradecida del cambio. También soy agradecida de mi primera profesión, porque no se perdió, fue la base para poder hacer lo que hago hoy día. Con certeza, o sea, era un camino que tenía que llevar adelante. Pero estoy muy contenta con lo que hago hoy día. Como les digo, es algo que lo que uno hace por el otro lo hace por uno también. En la medida que uno conecta con eso, fluye. Todo fluye, desde la parte económica, emocional, todo se vuelve amable, más entendible y digerible. Uno empieza a querer entender por qué se produce un problema, cuál es el gatillante de un problema, dónde está el dolor, por qué sentimos dolor, por qué sufrimos. Hay un universo de información que te hace la vida más amable, finalmente. ¿Y atiendes todos los días? Sí, en general sí. Y la consulta está bastante bien. Sí, tiene altos y bajos. Hay que vivir distinto en esta profesión, porque no es como cuando uno tiene el sueldo asegurado a fin de mes. Es algo que se hace todos los días y uno se estructura para tener una vida ordenada, tener ahorros, porque o sea, en la época de vacaciones en Chile todo el mundo se va a vacaciones, ¿no? Claro, claro, si uno es independiente no tiene un sueldo con vacaciones, entonces vas estructurando tu vida de otra manera. Y si uno es ordenado, vive en paz. ¿Cómo fue tu crecimiento como terapeuta de sanación pránica? Porque me hablaste del curso básico, llegaste ahí, si primero tomaste un poquito de terapia y después empezaste a estudiar. Claro. ¿Y cómo fue ese avance después, los siguientes niveles, etcétera? Bueno, igual como el curso es progresivo, el desarrollo en uno también es progresivo, porque hay que ir además incorporando el trabajo energético que a uno le va generando un canal más óptimo para poder trabajar con uno mismo y con pacientes. Entonces ha sido una progresión. Y yo creo que esto no para en el tiempo. Es algo que uno debe ir alimentando permanentemente. Si quiere seguir teniendo buenos resultados y creciendo, si es inevitable. Uno va creciendo. Eso es como el autocuidado energético a propósito de las herramientas de sanación pránica que uno se la autoaplica, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cuál es el curso o el nivel de sanación pránica que más te ha gustado, que más te ha impactado? El de psicoterapia. Psicoterapia. Sí. Ya, ¿y por qué? Porque la psicoterapia es algo intangible como la energía. Van de la mano. No es como cuando uno tiene dolor de codo o la rodilla, que mire que es distinto. Es algo que incluso en la medicina occidental ahora es más importante, pero antiguamente cuando el problema era emocional no era importante. No, pues ni siquiera considerable. Claro, entonces era una limitante tremenda. Es lo que más me conmueve hasta el día de hoy. Y yo creo que no tengo un paciente que venga 100% estable si tiene un problema físico. Puede ser el huevo o la gallina. Sí, o partimos por el lado físico que genera una limitación y tenemos un problema emocional asociado, o tenemos un problema emocional que finalmente nos lleva a tener un problema físico. ¿Y tu experiencia personal? ¿Te has hecho autopsicoterapia? ¿Has trabajado con esa línea de trabajo en psicoterapia pránica, de crecimiento interno emocional? ¿Aplicas? Sí, prefiero que me ayuden. Ya. Porque yo conmigo soy, o sea, no es que sea mala terapeuta conmigo, soy buena terapeuta conmigo, pero me es más fácil expresarle a otro que expresarme a mí misma donde puedo tener un conflicto. Ya, qué interesante. Sí, pero eso es un tema personal. Habrá otros que trabajen solo ellos y fantástico. A mí me ayuda poder expresarle al otro, tener como un poco de ping-pong, gatilla en mí, ser más eficiente en darme cuenta de mí.
Claro, tiene un montón de puntos ciegos también. Sí, cosas a veces te muestran una puntita por acá y tú decís, tenés razón, no me estaba queriendo dar cuenta. Poco me estaba pisando la cola. ¿Y cuáles son tus proyectos que, en términos de tu carrera profesional con el uso de la medicina complementaria? ¿Tienes algún proyecto de ampliación de centros, moverte en regiones? ¿Cuáles son como los sueños? Mi energía va más por el motivar a la gente que estudie y enseñar también. ¿Te gustaría enseñar? Sí, me hace bien enseñar. Cada vez que yo le paso la herramienta a otro, me hace muy bien. No sé si es un tema energético mío, como todo, a lo mejor es vocacional. Me hace bien enseñar y ver que el otro ya tiene una herramienta y la va a desarrollar, me deja en paz. Bien. Como que hice la pega el día. Sí, bien. Oye, otro más trabajando. ¿El tema espiritual y la sanación pránica lo incorpora en tu práctica clínica o en tu práctica personal? Permanentemente. ¿Cómo? En la vida. Mi vida es lo que yo hago, es mi vida, no es solamente mi trabajo. Son herramientas que las tengo incorporadas en todas las áreas. ¿Ya? En el beneficio propio, en el beneficio colectivo. Y cuando estoy de vacaciones estoy sembrando de alguna manera energéticamente cambios positivos. Por ejemplo, es parte del diario vivir. ¿Y cuáles herramientas de sanación pránica utilizas para tu crecimiento espiritual? Necesito estudiar. Ya. Necesito entender. Espiritualmente hablando, no estamos hablando de... No es que uno diga porque estamos hablando de algo espiritual, no existe la información. La información está, y si bien nosotros tenemos una carga de información interna extraordinaria, en mi caso particular, el gatillante del estudio genera que vaya apareciendo esta información que llevo dentro. Ah, qué interesante. Por contarlo de alguna manera, bueno, más acotada. Y empieza a aparecer información en mí que puedo ir aplicando y que va resonando con lo que también voy estudiando. Seguramente lo que me toca estudiar es lo que tengo que sacar. Sí. Entonces, así voy armando. Para Master Choa es importante eso. Para Master Choa es un maestro que habla de la dimensión del estudio como del practicante espiritual para poder ir de alguna manera profundizando e incluso anclando como la práctica. Claro. Porque la experiencia práctica que uno tiene en una meditación de repente es un poco abstracta, pero cuando tú leas a lo mejor un libro de teosofía que Master Choa lo recomienda, un libro de, no sé, de Arthur Powell que Master Choa recomienda, que son libros más o menos sencillos, como que uno va diciendo, esto que me pasó en la meditación o en la práctica se correlaciona con esto, mira, se parece a esto, tal vez esto tiene que ver con lo que Master Choa decía acá. Entonces uno, a través del estudio, realmente puede ir fortaleciendo y haciendo una bajada concreta de la práctica. ¿Sí? Es muy interesante, muy intangible. Y con respecto a un libro fácil, me pasó con teosofía. ¿Con teosofía? Una amiga me prestó un libro que se llama La vida interna, de C.W. Leadbeater, gran maestro. Leadbeater. Y era un libro de este porte, y yo no tenía idea de lo que era teosofía, pero si lo recibí era lo que me tocaba, y empecé a leer y no entendía nada. Me demoré 1 año en ese libro, en llegar al final. Pero en algún minuto, a medida que leía, me di cuenta que cuando terminara el libro, iba a saber un poco más que cuando partí con el libro. Entonces dejó de ser importante, cosa que en mi estructura ingenieril no es tan fácil. Me generó un cambio de estructura de entender que no tengo que entender todo al tiro. Que lo importante es que hay algo que va a quedar. Claro. Cuando terminé el libro, partí de nuevo. Y me demoré 6 meses. Porque ya tenía el lenguaje incorporado. Porque es un libro súper técnico. Y después lo volví a leer y me demoré 2. Y cada vez que lo leía, iba entendiendo más. Y eso pasa con estos temas. Que uno puede leer y ver lo mismo, y cada vez va quedando algo que uno cree que ya sabía todo y no. Claro. Y estamos hablando del mismo libro. Sí, pues del mismo libro, de los mismos conceptos, y claramente el nivel de profundidad es mucho mayor. Master Choa recomienda eso, ¿no? Recomienda leer los libros, a veces dice 2 veces. Lee este libro 2 veces antes de sanar, el libro básico. Claro. Lee el libro avanzado 3 veces antes de comenzar a sanar. No solamente un tema intelectual, sino que también un tema energético. Que se va instalando en uno la información. Sí. Y es más fácil poder acceder a ella. Hay un tema energético interesante en los autores, ¿no? Porque Master Choa, por ejemplo, escribió un libro que se llama La existencia de Dios es autoevidente. Un librito chiquitito, que no tiene muchas páginas. Y Master Choa, si bien es un libro escrito, busca que cumpla una función en los discípulos, ¿cierto?
que es conectarlos espiritualmente a través de la lectura. Entonces, cada vez que uno lee ese libro, o cada vez que va leyendo un capítulo, ¿cierto? Es pequeño el libro, va haciendo crecer estructuras energéticas como el cordón espiritual, la conexión con el alma superior, etc. Entonces, es interesante lo que tú dices, porque no solamente detrás de autores tan valiosos como el Ed Viter y todos los maestros de la teosofía y muchos otros maestros que son reconocidos como maestros espirituales, ¿verdad? En las palabras no solamente hay letras, sino que también está el alma de alguna manera impregnada en la obra. Entonces, eso genera que nosotros como lectores, o en este caso como discípulos, como interesados en el desarrollo espiritual, vayamos recibiendo también informaciones a otros niveles que no son necesariamente los que usa la corteza cerebral o la conciencia normal de lectura para poder aprender. Sí. Entonces, eso es muy interesante detrás del apoyo y el auspicio a veces que hay en los maestros espirituales para potenciar el desarrollo de la humanidad, que están ahí más allá de las palabras. Entonces, es muy interesante esto de a veces repetir un curso, de repetir un libro, porque uno va recibiendo información a otros lugares. Yo recuerdo ahora, sí, me acuerdo de algunos libros de yoga, o de maestros yogis, que hablan de la transmisión de información directa. ¿Escuchabas eso seguramente, no? Que los maestros tenían la capacidad de transmitir una gran cantidad de información real, así concreta, solamente, o sea, sin hablar, sin decir, ¿sí? Y el discípulo la podía integrar, ¿cierto? Y recibir de alguna manera habilidades o maneras de funcionamiento o aperturar creencias que antes de esa transmisión no podía creer que existían, ¿sí? Sí. Entonces, es una dimensión de aprendizaje que no es muy conocida a nivel occidental, ¿no? Que es el aprendizaje más bien espiritual. Así es. Y es una realidad. Y es una realidad. Es una realidad, por eso es tan valioso lo que tú dices de poder crecer espiritualmente también a través de la generación de conocimiento, ¿no? Y de buen conocimiento, ¿sí? Porque claro, te tiraste con un autor bueno. El Ed Viter claramente no es cualquier autor, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de autores que tienen una profunda concepción de sentido espiritual y de conectar a la humanidad con un mensaje, toda la teosofía, y hablamos de esto porque en realidad no está alejado de esa sanación pránica. Master Cho hablaba de esto. Exactamente, de hecho hay personas que cuando ven un libro de Master Cho lo encuentran simple, y su lenguaje es simple, el contenido no es simple, es maravilloso. Entonces sí, es un tremendo maestro. Este libro tan pequeñito que tú cuentas de Master Cho, ¿La existencia de Dios es autoevidente? Sí. Yo lo menciono siempre. Ah, mira. No puedo no mencionarlo porque solo el título te abre un universo. Solo el título del libro. Sí, entonces, la frase, ¿no? Claro, es tremenda. Entonces sí, es un libro muy pequeñito y muy maravilloso, partiendo por el título, con certeza. Hay gente que lo usa incluso como para meditar, ¿no? Para ampliar la conexión espiritual al meditar. Hay muchas maneras en que uno puede relacionarse con la obra espirituales de los maestros para poder crecer. Bueno, de verdad muy interesante conversar contigo de estos temas, de tu carrera, de tu proyecto. ¿Alguna mensaje que quisiera dar a la gente respecto de lo que es ser un terapeuta profesional? A lo mejor invitarlo a que se atrevan, que superen sus limitaciones y sigan su impulso, porque pareciera que tu entrada a ser profesional fue desde la intuición. O sea, a lo mejor hay mucha gente en la casa que dice, oye, ¿sabes qué? Me gusta esto de la energía, pero tal vez no me van a pescar en la casa, a lo mejor los pacientes no van a llegar, a lo mejor es muy volado. ¿Qué concepto, qué mensaje le darías para sacar y echar abajo estos conceptos que la gente puede tener? Yo los invito a no esperar a que el miedo se les pase. Primero, con todo el miedo del mundo, prueben. Interesante lo que dices. Es que uno siempre está esperando el óptimo para hacer algo. Oye, yo en algún minuto me voy a sentir súper capacitado o hacer no sé qué. O sea, uno para estar capacitado tiene que hacer el no sé qué. No puede esperar a que le llegue gratuitamente, voy a iluminar y mañana. Puede que ocurra, no me niego, pero nosotros hagamos la pega. Y la pega es hacerlo. Vaya, pruebe, parta por atenderse, vea qué le pasa, vea cuál de estas alternativas es la que tiene usted más empático, aquí está más
No sé, hay gente que no le gusta Positivo. la sangre, no lo invito a estudiar acupuntura porque no da sangre, por ejemplo. Aguja, Claro, o no le gustan las agujas, pero vaya a ver, Mm. parta por ahí. Pruebe, Pruebe. experimente. Claro, exactamente. A partir de ahí todo cambia. Y si es lo suyo, va a llegar ahí. ¿Por qué no? Yo llegué a esto y estoy feliz. Qué interesante lo que tú dices, porque hay que echar abajo estas creencias de que uno tiene que estar en un suficiente nivel de desarrollo espiritual, en un suficiente nivel de desarrollo físico, emocional, para poder hacer algo. Eso se convierte en un escollo y finalmente nunca hacemos. Entonces, es súper interesante siempre conversar con Glorita y darnos cuenta cómo ella nos aporta, ¿cierto?, distintas miradas respecto de lo que es la sanación pránica, la psicoterapia, la sanación física, su experiencia como terapeuta. Así que esperamos tenerla pronto en otro podcast. Y recuerden, todos los días a las 21 horas, Club Bienestar Podcast. Bueno, esperamos que este capítulo de Club Bienestar Podcast haya sido muy interesante para ti. Hemos estado dedicados este tiempo a poder crear esta instancia de conocimiento de lo que es la sanación pránica a través de terapeutas con mucha experiencia. Si tú consideras de que es importante para ti contactar a alguno de los terapeutas que has visto en nuestros capítulos del podcast, por favor conéctate con la información que está acá abajo, nuestro WhatsApp, nuestro Instagram, nuestro correo electrónico, y bueno, prueba una experiencia de sanación pránica junto a ellos, siempre va a ser beneficioso para ti. Nos vemos.